Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a terminar lo que estábamos haciendo la clase pasada, por lo menos en cuanto a las... Bueno, sí, yo creo que sí, ya hoy sí vemos todo. Y les voy a repartir entonces... Claro que sí, muchas gracias. Les voy a repartir entonces las preguntas que les va a tocar elaborar su ejercicio. Sí, está bien, profesor Raúl. Van a ser 3, en lugar de 4, como habíamos dicho, van a ser 3. Va a ser una cualitativa, una cuantitativa y una cuantitativa general, donde ya tenemos establecidos los rangos, y otra donde van a tener que elaborar los rangos ustedes con la regla de Sturges, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿vale? Entonces, vamos a terminar de revisar lo que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a elaborar las otras medidas de tendencia central y las de dispersión para los datos agrupados. Después vemos ahora sí los cuantiles. Vamos a repartir algunos para que ustedes los vayan elaborando, vayan viendo también cómo se hace. Y pues ya, sería todo por el día de hoy, para que ya tengan listo tanto preguntas como completito todo lo que vamos a hacer para evaluación de la unidad 2, ¿vale? Entonces voy a compartirles pantalla. Y también por ahí me van diciendo si hay dudas, ¿no? De lo que hicimos la vez anterior. Ok, es este. Listo. La vez pasada elaboramos las medidas de tendencia central, moda, mediana, media, aritmética y rango medio. Y elaboramos otras medidas de posición como el mínimo, el máximo, el rango, y vimos algunas medidas de dispersión que son desviación estándar y varianza, ¿vale? Calculamos nuestra regla de Sturges para saber si estos datos que tenemos aquí, que estaban sin agrupar, para saber cuál era el óptimo de intervalos de clase para agrupar nuestra información y entonces también hacer el cálculo de estas mismas medidas, pero ahora para datos agrupados. Calculamos las medidas de tendencia central, moda, mediana, media, rango medio. Calculamos medidas de posición, mínimo, máximo, rango. Y nos quedó pendiente calcular la desviación estándar y la varianza. Para la desviación estándar y la varianza les voy a dejar aquí juntito. ¿Dónde será bueno? Sí, acá arribita. Les voy a colocar las fórmulas para datos agrupados. Hay una diferencia. Bueno, voy a dejar de compartir esta y nos vamos a la presentación. Hay una pequeña diferencia cuando nosotros hablamos de datos agrupados, ¿no? Ya habíamos visto nuestras medidas de tendencia central, media, mediana y moda para datos simples o datos sin agrupar. Y decíamos que, bueno, hay una pequeña diferencia cuando hablamos de datos agrupados, porque evidentemente al momento de elaborar nuestros intervalos de clase, vamos a agruparlos por frecuencias. Entonces, para calcular nuestras medidas de tendencia central, pues siempre vamos a tener que tomar en cuenta las frecuencias, ¿no? Entonces, así lo hicimos para calcular media, para calcular
que aquí tenemos, ¿no? Que es la misma fórmula, la sumatoria de todos los elementos, solamente que en este caso además hay que multiplicar por su frecuencia y dividirlo entre n, pues que en sí mismo es la frecuencia de cada uno de los intervalos de clase. Lo mismo para la mediana, dijimos que entonces ya íbamos a usar una fórmula, ¿no? Que es muy parecida a lo que vamos a hacer con los cuantiles. Por eso mencionamos que la mediana, además de ser una medida de tendencia central, también iba a ser una medida de posición. Vimos también que para calcular la moda, pues también partiríamos justamente de considerar las frecuencias para poderla calcular, ¿no? Entonces, esta es la pequeña diferencia que hay con los datos no agrupados. En los datos agrupados, pues siempre tenemos que estar considerando la frecuencia. Ok, empezamos a ver cuantiles, platicamos un poquito de los cuantiles, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar de aquí las fórmulas de las medidas de dispersión. En este caso, también para calcular las medidas de dispersión vamos a tener la misma diferencia, ¿no? Por ejemplo, esta es la que habíamos usado, que es la variable menos su promedio al cuadrado entre n. Para datos agrupados, pues vamos a estar usando también estos datos, pero multiplicado por su frecuencia, ¿no? Entonces nos vamos a llevar esta fórmula para dejárselas ahí a un ladito en su archivo. Y poderla ocupar. Y pasa lo mismo en el caso de varianza y desviación estándar, ¿no? Vean, aquí tenemos nuestra desviación estándar. También va a tomar estos datos de la frecuencia. Y la varianza, bueno, esa es más sencilla porque de todos modos va a ser la desviación estándar al cuadrado, ¿no? O la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero bueno, esta sí no va a modificarse, pero nuestra desviación estándar sí tendremos que tener mayor cuidado para considerar también la frecuencia. Listo, vamos entonces ahora sí a hacer los cálculos. Listo, ya lo tenemos aquí. Nos dice entonces nuestra fórmula que para calcular la desviación estándar necesitamos calcular primero el valor de cada una de nuestras X, solo que recordemos que cuando hablamos de datos agrupados, nuestra X ya no va a ser un valor en específico, sino que va a ser nuestra marca de clase, ¿no? Nuestra marca de clase, si recordamos, era el punto que se encuentra exactamente a la mitad del límite inferior y el límite superior de nuestro intervalo de clase. Entonces ahora vamos a estar usando esta marca de clase. Como en varias ya la hemos usado, les voy a poner aquí un colorcito diferente para que se acuerden ustedes, ¿no? Que ahora esta es la que vamos a estar usando. Entonces necesitamos primero a cada uno de los valores de nuestra marca de clase restarle la media o promedio, que si recordamos, nuestra media o promedio ahora era diferente a lo que habíamos calculado. Vean, aquí tenemos 767 y acá tenemos 7.385. Era diferente a la que calculamos para datos no agrupados. Entonces, evidentemente aquí también nuestra x menos x al cuadrado, perdón, menos x barra o menos la media, pues va a ser diferente. Requerimos también elevarlo al cuadrado y sacar la sumatoria. Pero además vamos a agregar esta otra columna, ¿no? Donde vamos a multiplicar por nuestra frecuencia y después dividirlo entre n. La n es la misma, ¿no? Nuestros datos son igual a 50. Vamos entonces a calcularlos. Tenemos aquí que es x menos x barra, esta parte que está dentro del paréntesis. Nuestra marca de clase menos nuestra media que la tenemos aquí abajito.
Era 7.27, no 7.67. Y pues ya podemos hacer lo mismo con todas las marcas de clase, solamente que hay que fijar nuestra media, ¿no? Esta no se modifica, esta siempre va a ser la misma. Entonces con function F4, y ahora sí ya podemos jalar nuestra fórmula para cada una de las marcas de clase. Listo. Vamos a dejar aquí igual estas. Ok. 2 decimales. Vamos a hacer la siguiente parte, que es ahora elevar al cuadrado estos valores. Este mismo, pero ahora el acento circunflejo o el gorrito al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de los valores, entonces nada más jalamos nuestra fórmula. Y vean, tiene el mismo sentido, ¿no? Los primeros valores, los que están antes de la media, pues son negativos, llegando a un punto donde se acerca al 0 y después vuelve a empezar a incrementarse, ¿no? Hacia datos positivos. Listo, ya tenemos entonces esta parte, x menos la media al cuadrado, y ahora vamos a multiplicar por f. Nuestra frecuencia, pues la tenemos acá ya, ¿no? Es nuestra frecuencia de los datos. Aquí me faltó. Es este valor por nuestra frecuencia. Según yo le había dejado aquí FI. Ok, ahí está. Listo. Tenemos entonces ya ahora sí y listo. Y jalamos nuestra fórmula. Ahora sí vamos a calcular la sumatoria. ¿Qué es lo que nos falta? Dividirlo entre n y sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a dividir aquí entre n, que es este mismo valor, entre mis 50 datos. Y a este es el que le voy a sacar su raíz cuadrada para calcular la desviación estándar. Entonces ya lo podemos poner acá directamente. Mi desviación estándar va a ser igual a la raíz. Acuérdense, raíz la tenemos como función, entonces simplemente escribimos raíz. Nos pide de qué número, pues de este que tenemos acá. Y listo, nos dice que la desviación estándar es 0.9171, es decir, menos de un minuto hay de diferencia en promedio de todos los datos hacia la media. Y calculamos nuestra varianza, que es nuestra desviación estándar al cuadrado. Listo. Y nada más para comprobar, pues este dato de la varianza, pues tiene que ser igual a este, ¿no? Porque justo este es un pasito antes al que le vamos a sacar esa raíz cuadrada, pues eso es nuestra varianza. Y sí, sí es igualito, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Vamos a ponerle sus 4 decimales a todos. Bueno, no todos van a tener, pero para que queden estándar. Ok, listo. Estos no me gustan. Estos los voy a dejar nada más con 2 porque pues no tienen más datos. Listo. Ya tenemos entonces ahora todas nuestras medidas de tendencia central, algunas de nuestras medidas de posición y nuestras medidas de desviación para datos agrupados. Déjenme darle guardar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿Algo que no se acuerden cómo calculamos de estas medidas? ¿O todo bien? Por ahí, Saraí, Carla, ¿cómo vamos?
Vamos a ver entonces ahora sí cómo vamos a calcular nuestros cuartiles. Después lo haremos con nuestros quintiles, deciles y percentiles, ¿no? Ya habíamos platicado que esto de los cuantiles muy bien, Carla. Que esto de los cuantiles es como si, sí, déjenme dibujarlo acá. Sí, aquí. Este que no hemos usado. No, es como si nosotros colocáramos en una línea nuestros datos organizados del mínimo al máximo. Acuérdense, acá tenemos el mínimo al máximo. Y esa serie la vamos a dividir en diferentes partes, ¿no? La podemos dividir entre cuatro partes. No me salió mi borde. Vamos entonces a insertar nuestras formas. Vamos a ponerlo morado. Y vamos a ponerlo más grueso. Así. Ok. ¿No? Decíamos, lo podemos dividir, por ejemplo, en 4 partes. Y entonces cada una de las partes concentra un porcentaje de la información, ¿no? Nuestro primer cuartil, si lo dividimos en 4 partes, así le vamos a llamar cuartil, pues tendrá 25% de la información, el segundo 50%, el tercero 75% y el cuarto el 100%. Pero también podemos dividirlo en 5 partes. Si lo dividimos en 5 partes, pues entonces cada una de esas partes tendrá el 25% de la información, ¿no? ¿Ok? Entonces vayan sacando por ahí sus calculadoras porque vamos a irlos calculando, chicos. Podemos también dividirlo en 10 partes, pero decíamos, bueno, a lo mejor sí lo podemos dividir en 10 partes porque tenemos 50 datos. Pero para calcular, por ejemplo, los percentiles, que es dividirlo entre 100 partes, pues sería mejor, ¿no? Series más largas donde tenemos más de 100 datos, ¿no? Si tenemos 100 datos, pues cada uno de nuestros datos sería uno de nuestros percentiles. Entonces no tiene mucho caso. Si tenemos 200, sí, 500, 1000, 2000, etc., ¿no? Pero ese es ¿cómo podemos decir? El razonamiento de qué es esto de las medidas de posición, hablando de cuantiles. Cuantiles de cuentas de quantum se llaman en general todos, pero dependiendo del número de partes en las que vamos a dividir nuestra serie, pues entonces recibirán su número específico de cuartil, quintil, decil, percentil. Entonces decíamos, lo primero que tenemos que hacer, como tenemos aquí ya unos datos que están agrupados, pues es ubicar la posición, es decir, dónde se encuentran para poder encontrarlo, ¿no? De entrada ya sabemos, por ejemplo, que nuestros cuartiles van a concentrar la cuarta parte de la información. Entonces, en esta parte vamos a ubicar cuál es la posición del cuartil que queremos encontrar, si es el primero, si es el segundo, si es el tercero, bueno, el cuarto normalmente no lo buscamos porque ya sabemos que es el último valor. Entonces, vamos a calcular primero la posición. Tenemos entonces que J, N y B va a representar el número de partes, V va a representar el número de partes en las cuales vamos a dividir nuestra serie. N, pues como siempre, es el valor, o bueno, es la cantidad de datos que tenemos, que son de 50. Y J va a ser
la posición del cuartil que estamos buscando. Entonces, primerito, vamos a dividir nuestra serie en 4 partes para encontrar los cuartiles. Y tenemos entonces que vamos a calcular primero esto para ya tenerlo listo al momento de hacer este cálculo de los cuartiles, ¿no? Decimos entonces, el primero, pues va a ser nuestro primer cuartil y vamos a multiplicarlo por n, que es 50, y a dividirlo entre 4. Pero bueno, cualquier número multiplicado por 1 ya sabemos que es el mismo número, ¿no? Por eso aquí nos podemos dar el permiso de no colocar el 1, pero tiene que ser así, ¿no? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Y vamos a dividirlo entre el número de partes que tiene este cuantil, que son 4. Entonces, aquí tenemos 50 entre 4 es igual a 1250. 2 por 50, 100. Entre 4, pues es igual a 25. 3 por 50, 150. Entre 4 es igual a 37,50. Y 4 por 50 entre 4, pues aquí eliminamos el 4 y ya nos queda igual a 50. Decíamos pues ni siquiera necesitamos calcular con fórmula porque va a ser el valor que se encuentra al final, es decir, va a ser igual a nuestro máximo. Vamos entonces a calcularlo. Nos dice nuestra fórmula que necesitamos el límite inferior de donde se encuentra. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra? Pues por esta posición que acabamos de calcular, sabemos que nuestro primer cuartil se encuentra donde está el dato número 12.5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar esta posición dentro de nuestra frecuencia acumulada. Entonces, aquí tenemos que tenemos 4 datos, 6 datos, 10 datos, 25 datos. Aquí todavía no llegamos a 1250, aquí incluso nos podemos pasar, ¿no? Por lo cual sabemos que va a estar en este límite, en este intervalo de clase. Nuestro límite inferior de este intervalo de clase, pues va a ser 6.76. Vamos a ponerlo de otro colorcito, de ese colorcito azul también. Entonces, mi límite inferior es 6.76. que es la primera parte de mi fórmula, más este valor que ya lo tengo aquí calculado, JN sobre 4, que dijimos que en este caso es el primer cuartil, entonces es directamente 50 entre 4, menos la frecuencia acumulada de mi intervalo inmediato anterior. Recuerden que las Fs mayúsculas son para las frecuencias acumuladas, la I se refiere a cada uno de mis datos, a cada uno de mis valores, menos 1 se refiere a que es pues el que está inmediatamente anterior. Entonces, estamos en este intervalo de clase. Esta es mi frecuencia acumulada, 25. Yo la que necesito es la anterior, que entonces va a ser 10. Eso lo vamos a dividir entre la frecuencia de mi intervalo de clase, la frecuencia absoluta. Tenemos acá nuestras frecuencias absolutas, entonces el valor va a ser 15. Y eso lo vamos a multiplicar por el intervalo de clase. Ya tenemos, si ustedes recuerdan, cuál es nuestra amplitud de la clase. Ya la tenemos cuál es, ¿no? Acá la tenemos. Porque la calculamos para poder elaborar nuestros intervalos de clase. Y aquí está. Nuestra amplitud de clase es de 0.6. Entonces vamos a colocarla aquí para tenerla cerquitita a la mano. Esta va a ser igual a este dato que calculamos acá. Listo. Vamos entonces ahora sí a calcular nuestro primer cuartil. Acá se los puse escrito, que fue lo último que hicimos la clase pasada, ¿no? Nuestro límite inferior, pues ya dijimos que es 6.76, 6.76. JN entre 4 es este valor que tenemos acá, 12.5, menos 10, que dijimos es el intervalo de clase, perdón, que es la frecuencia del intervalo de clase anterior, 10, entre
la frecuencia de este mismo intervalo, que es acá 15, y esto lo vamos a multiplicar por mi amplitud de clase, que es 0.6. Entonces, acá les dejo la anotación, pero vamos a calcularlo aquí al ladito. Lo voy a poner, bueno, lo voy a poner aquí al ladito por pasitos, para que ustedes vean cómo lo vamos haciendo, ¿no? Entonces será 6.76 más, me dicen por favor cuánto es, bueno, 12,5 menos 10, pues será igual a 2.5. Me dicen por favor cuánto es 2.5 entre 15. 0.16. 0.16. ¿Ok? Y eso lo vamos a multiplicar por nuestra amplitud de clase, que ya dijimos que es 0.6. Mejor lo voy a poner abajito porque aquí es encima. Y ahora, por favor, díganme cuánto es 0.16 por 0.6. 0.09. 0.09. Y ahora sí, ya podemos calcularlo completito acá, ¿no? Porque ya nada más se trata de sumar esas dos. Entonces, vamos a poner toda la fórmula, que es 6.76, que es mi límite inferior, más, abro dos paréntesis, este valor que ya calculé aquí, que es la posición, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, que esta frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior será 10, cierro paréntesis, entre mi frecuencia del intervalo, que es entonces, la frecuencia de mi intervalo es 15. Sí, ok, es 15. Y esto lo voy a multiplicar, bueno, le cierro el otro paréntesis para que no me vaya a multiplicar. Y esto lo voy a multiplicar por la amplitud de clase, que es este valor. ¿Ok? Déjenme ver si tengo todos mis paréntesis. 1, 2. Ok, le voy a poner otro acá por si acaso. Y listo. Me dice que mi primer cuartil es 6.86. Entonces tengo que mi límite inferior es 6.76. Mi primer cuartil estaría en 6.86. Es decir, este valor, déjenme le quito uno. El valor de este cuartil es 6.86. Vamos entonces por el siguiente. Vamos a usar ahora este valor de la posición porque pues corresponde al segundo cuartil, es decir, a este. ¿Qué necesitamos? Lo mismo, nuestro límite inferior, pero ahora de donde se encuentra el segundo cuartil. Nuestro segundo cuartil lo buscamos en la frecuencia acumulada. 4, 6, 10, 25. Está en este mismo intervalo de clase, ¿no? Entonces, vamos a usar esos valores. Mi frecuencia acumulada anterior va a ser también 10 y la frecuencia de mi mismo intervalo de clase va a ser 15. Solamente que obviamente los datos van a cambiar por la posición que yo tengo aquí. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a poner primero la notación y ya después igual lo calculamos al rato. Yo creo ya no es necesario poner todos estos pasitos, ya lo podemos calcular acá directamente, ¿no? Entonces, nuestro límite inferior quedamos en que es también 6.76 de mi intervalo de clase donde encontré mi posición número 25, más
En este caso es 2n entre 4, que es esto que tenemos aquí, ¿no? 2 por 50 entre 4. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que quedamos en que era también 10. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo de clase, que quedamos que era 15. Y eso lo vamos a multiplicar por nuestra amplitud de clase, que aquí la tenemos, 0.6. Y esto es lo que vamos a calcular, ¿ok? Por ahí también váyanlo haciendo para corroborarlo. Vamos a ponerlo aquí que se quede al ladito. Entonces, mi límite inferior, 676, más, abro mis paréntesis. ¿Cuántos le puse? Déjenme ver, 2. Sí, está bien. A 3 creo que le puse, ¿no? 3, perdón, aquí era 2n entre 4, que es este valor. Menos, ¿cuánto era mi frecuencia acumulada anterior, chicos? Acá les pongo la tablita. Acá la tenemos, ¿no? 10. Cerramos el primer paréntesis y eso lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo, que decíamos que es igual a 15. Cerramos nuestro segundo paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por mi amplitud de clase. Y listo, ya tengo toda mi fórmula. Me dice entonces que el valor de mi segundo cuartil es de 7.36, es decir, este que tengo acá. El 50% de mis datos se concentran ahí, desde mi primer valor, el mínimo, hasta 7.36, que va a ser el valor de mi segundo cuartil. Vamos por el tercer cuartil. Lo mismo, ¿no? Aquí me dice, primero localízalo. ¿Dónde está? En 3n entre 4, que es esto que tenemos acá. 3 por 50 entre 4. Está en la posición 37.5. Vamos a identificar cuál es mi límite inferior. Nos vamos a la frecuencia acumulada. Vamos a buscar la posición 37.5. La tenemos en el siguiente intervalo de clase, ¿no? Vamos a poner todo este azulito. Y vamos a poner todo este de otro color. Este está bien. Listo, aquí vamos a encontrar nuestra posición 37.5. ¿Por qué? Porque está antes de 41. Nuestro límite inferior es de 7.37. Nuestra frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior es 25 y mi frecuencia de este intervalo es de 16. Entonces, estos tres datitos son los que necesito para calcular mi fórmula. Vámonos acá. Tenemos entonces que el límite inferior fue de 7.37. 7.37 más 3 por 50 entre 4 es igual a 37.50. Menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, que dijimos que era 25. A ver, déjenme ver si sí es cierto. Sí, 25. Esto entre la frecuencia de mi intervalo de clase, que es 16. Acá la tengo, 16. Y todo eso multiplicado por mi amplitud de clase,
que la tengo acá, es 0.6. Acuérdense que la amplitud de clase es exactamente la misma para cada uno de los intervalos porque así los calculamos, ¿no? A cada uno de los límites inferiores le sumamos esta amplitud de clase para crear nuestros intervalos. Y listo, entonces ya tengo ahí la notación. Vamos a calcularlo aquí al ladito. Entonces va a ser igual a mi límite inferior de la posición 37.5. Aquí está, 7.37 más mi posición, que es 37.5, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, que es 25. Todo eso entre la frecuencia de mi intervalo, que es de 16, y eso multiplicado por la amplitud de clase, que es 0.6. ¿Y qué me falta? Me falta cerrar un paréntesis y listo. Mi tercer cuartil, que agrupa el 75% de los valores, se encuentra en 7.83, 7 minutos con 83. ¿Esto qué quiere decir? Que el 25% de mis datos se encuentran por debajo de 6 minutos, punto 86. El 50% de mis datos se encuentran por debajo de los 7 minutos, 7.36 minutos. El 75% de mis datos se encuentran por debajo de los 7.83 minutos. Y pues evidentemente mi último cuartil, ¿no? Pues se va a encontrar por debajo de los 9.18 minutos, que es mi límite superior. Ese decíamos, ya ni lo necesito calcular, porque ya sé que es el valor que está al final. Vamos a hacerlo ahora entonces con los quintiles, pero ahora les voy a repartir a ustedes, les voy a repartir a ustedes los quintiles para que lo calculen, ¿vale? Tengo aquí 2 personas, sí. Listo. Lo primerito que tenemos que hacer, pues es igual calcular nuestras posiciones, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 quintiles. El último, pues ni lo necesitamos calcular porque es lo que está al final, el límite superior. Es decir, todo el tiempo los límites superiores pues van a ser igual al límite superior de nuestra tabla, a 9.18. Entonces aquí el cuartil 4 es igual a 9.18. El quintil 5, pues también va a ser igual, evidentemente, a 9.18. ¿Vale? Pero tenemos que encontrar entonces nuestros otros quintiles. Listo, a ver, déjenme ver cuántos somos. Somos 11. Ok, a ver, a Anaí y Andrea les va a tocar calcular el quintil 1. Es el mismo principio. Esto lo voy a poner acá para verificarlo. Arturo e Itzel les toca el quintil 2. Joshua y Carla les toca el quintil 3. Kevin y Lisbeth les toca el quintil 4. Miguel le toca el quintil 1 y Saraí le toca el quintil 2. Entonces necesito que las 2 o 3 personitas que les tocaron me vayan dando el dato de su quintil. Recuerden, lo primerito que hacemos es ubicar los límites. ¿Prefieren que se les deje así la vista de la tabla para que lo vayan encontrando? ¿O prefieren que les deje
la vista de la fórmula. Igual y podemos dejar las dos. Déjenme, aquí le pongo movilizar, inmovilizar paneles. Mayra, ¿usted ya le repartí quintil para calcular o no? Les voy a poner entonces la fórmula de los quintiles. Acá arribita. Para que la puedan ver. Por lo pronto, ahorita la quito, ¿no? Pero para que la vayan calculando. Listo, chicos. 2 minutitos para calcularlo. Recuerden, lo primerito es calcular la posición. Y que ahora aquí nos pone C en lugar de A, es igual, es la amplitud de clase, ¿vale? No se me vayan a confundir. Profesora, Ujú. una pregunta. ¿Cuál nos dijo que venía a mí? ¿El quintil qué, perdón? A ver, a usted... 5, ¿no? El quintil, no, 4. 4, porque acuérdense que ¿Cuatro? el 5 ya no lo tenemos que calcular porque ya está pues es el último valor, ¿no? Es nuestro límite superior. Ok, gracias. Ujú. Maestra, ¿y a mí cuál me dijo? Saraí. A Saraí, a usted le toca el 2, el quintil 2. Gracias. Profesora, ¿le podría subir un poquito al que calculó usted, tantito, para checar algo? Acá está. Estorba este. Vamos a ponerlo así. Listo, profesora, si quiere ya. ¿Ya? Súbale, gracias. Ok. Le subimos un poquito acá para que se vea toda la tabla.
¿Listo, chicos? ¿Cómo van? A ver, ya alguien por aquí lo tiene. Ah, Miguel, ok. Hay que seguir la fórmula, Miguel. Tenemos aquí que primero vamos a encontrar la posición. Es lo más fácil, ¿no? Porque así ya vamos a ubicar el límite inferior. Entonces, la posición la ubicamos con el número de quintil que queremos, 1, 2, 3, 4, n, que es el número total de nuestros datos, 50, y lo dividimos entre, pues, el número de partes que queremos, ¿no? Si estamos hablando de quintiles, pues va a ser entre 5. Vamos a poner aquí al ladito, ¿no? Entonces, en este caso, serían estos también así, nuestro quintil 1, 2, 3, 4, e incluso aquí tendríamos nuestro quintil 5, pero en vez de dividirlo entre 4, porque no queremos cuartiles, queremos quintiles, pues lo vamos a dividir entre 5. Entre 5, entre 5 y entre 5. Lo mismo, no necesitamos calcular este porque es el último dato, es decir, va a ser nuestro límite superior. Los que vamos a calcular son estos 4, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, podemos calcularlo aquí. 50 entre 5, pues es igual a 10. 2 por 50 entre 5. Ah, me faltó el signo de igual. Ok. Es igual a 20. Aquí solamente vamos a modificar el número del quintil. Aquí vamos a calcular el 3. Aquí vamos a calcular el 4. Y el 5, bueno, ese ni lo necesitamos calcular, ¿no? Pero su valor sería, vamos a ponerlo de todas formas, ¿no? Sería igual a 50, pero vamos a ponerlo aquí por fórmula. 5 por 50 entre 5, pues es igual a, aquí ya me falló. Está al revés, ¿no? Es que este era el 4 y el de abajo es el 5. Ok, está bien, Itzel. Ok, listo. Entonces ya tenemos la posición. Lo primero que hacemos para aplicar nuestra fórmula, pues es buscar esa posición para poder encontrar el límite inferior. Para encontrar mi primer quintil me dice que está en la posición número 10. Lo busco acá en la frecuencia acumulada. 4, 6, 10. Aquí está la posición 10, ¿no? En esta frecuencia. Entonces, mi límite inferior va a ser 6.15. 6.15 más, abro paréntesis, caen entre 5, pues es esto que calculé. 10 menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, la frecuencia acumulada. Mi frecuencia acumulada, le voy a poner aquí otro colorcito para que la vista sea más sencilla. Mi frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, pues es 6. Entonces sería 10 menos 6 entre la frecuencia de este mismo intervalo. Mi frecuencia del mismo intervalo es 4. Cierro paréntesis y eso lo multiplico por la amplitud de clase.
que la tengo acá, 0.6. Y ya con eso calculo mi primer quintil. Para el segundo, lo que se va a modificar es el límite inferior. Me dice que lo encuentro en la posición número 20. Entonces, mi posición número 20 la busco en mi frecuencia acumulada. Eso quiere decir que va a estar en el intervalo de clase número 4, ¿no? Porque aquí lo encuentro, está aquí incluso lo supera. Y entonces va a quedar así. Mi límite inferior es 6.76 más la posición, que es 20, menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, a donde encontré mi segundo quintil, que entonces será 10, entre la frecuencia de mi intervalo de clase, que es 15, multiplicado por la amplitud de clase, que es esta misma que tengo acá, 0.6. Para el tercer quintil, pues busco entonces acá, mi posición la encuentro en el lugar número 30. El lugar número 30 lo voy a encontrar acá, en este intervalo de clase, en el quinto, porque aquí tenemos hasta 41. Luego entonces mi límite inferior va a ser 7.37. 7.37 más mi posición, que es 30, menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, frecuencia acumulada. Será entonces 25, 30 menos 25, entre la frecuencia de mi intervalo de clase, que es 16, multiplicado por mi amplitud de clase, que es esta misma, 0.6. Mi cuarto quintil. Primero ubico la posición. La posición se encuentra en 40. La voy a encontrar también aquí, en este intervalo de clase número 5. Está un poquito antes de que terminen la frecuencia de ese intervalo, ¿no? Entonces, mi límite inferior va a ser 7.37 más la posición, que es 40, menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, 40 menos 25, entre la frecuencia de ese intervalo, 16, multiplicado por mi amplitud de clase, que es también 0.6. ¿Listo? Ahora sí ya lo tienen por ahí, chicos. Ahorita yo le digo el mío. Va que va. ¿Quién más tiene por ahí duda? De una vez, hablen o callen para siempre. No, no callen para siempre, todavía tenemos curso. Pero quien se atore, dígame y lo volvemos a revisar. Perdón, estaba mal, pero ya les dejo aquí la tabla. ¿Cómo vamos, chicos? Profesora, Sí, yo ya terminé, pero tengo una duda. ok. Sacándolo en la calculadora me da otro dato y ya sacándolo haciéndolo los datos a mano me da otro Ajá. dato. Entonces no sé si me podría decir en qué estoy, si estoy bien o estoy mal. A ver, ¿cuánto le salió? A mí me tocó el quintil número 2, Ajá. entonces, se puede decir que es, el 2 por 50 entre 5 es igual a 20. Ajá. Entonces tuve que buscar buscar mi número 20, entonces lo encontré en el número 25, no en la frecuencia, Ajá. y es 6.76. Ok. Eso más, se abre paréntesis, 20 entre mi frecuencia
anterior, que es 10, 20, Ajá. perdón, 20 menos 10, Ajá. entre 15, que está el número al lado de mi frecuencia de intervalo, Ajá. por 0.6, que es nuestro, ¿cómo se llama? Amplitud de clase. Amplitud de clase, Ajá. y eso me da 7.16 así en la calculadora. ¿Ok? Y ya sacando la mano me da 9.05. Ah, qué extraño. Vamos a calcularlo, a ver. A lo Por mejor favor. por ahí nos faltó un paréntesis, porque luego esas calculadoras son tremendas. Vamos a calcularlo aquí. Tenemos entonces, dijimos que en la posición número 20, ¿no? Y entonces nuestro límite inferior es 6.76. A esto le vamos a sumar la posición menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 10. Eso lo vamos a dividir entre la frecuencia de mi intervalo, que es 15. Y esto lo voy a multiplicar por mi amplitud de clase, que es 0.6. Bueno, lo voy a encadenar. $7.16 me da. ¿Cuánto le salió a usted? Igual 7.16. 7.16, ok. ¿Y dónde le salió .9 en la calculadora? Y no, yo lo saqué, ahora sí que para estar segura de lo que había hecho en la calculadora, lo quise sacar a mano y me Ok. dio 9.054, pero en la calculadora sí lo metí con los paréntesis y sí me dio 7.16. Ah, ok. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a hacerlo por partes. Yo siempre prefiero empezar con lo que está más adentro de los paréntesis y ya luego le voy operando lo que está a los lados. Vamos a calcularlo. A ver, sería entonces 20 menos 10, son 10, entre 15. Es igual a 1.5, ¿no? Ahí sería 0.6666. 0.666 lo multiplicamos por 0.6, que es mi amplitud de clase, esta que tengo acá abajo, y eso me da 0.3996. A ese 0.3996 le voy a sumar mi límite inferior, que en este caso fue 6.76. Si me da 7.15, ¿sabe qué creo que pasó? Que en lugar de sumarle a 6.76, 0.3996, le quedó como 3.99. Por eso es que le salió 9. A ver, Sí, chéquele profesora, ahí. ya vi mi error, sí, ya sé por qué no me salió. Yo ahorita haciéndolo con usted, sí me da el 7.15. Bueno, sí, ya para pasarlo a 16. Y yo estaba haciendo otra cosa, entonces sí, ya ahorita ya me quedó. Ok, va que va. Sí, siempre Gracias. traten de hacer, cuando lo hagan a mano, y eso se los comento por los exámenes, inclusive aunque les dejen usar calculadora, yo les recomiendo que lo hagan. Bueno, si les queda duda, que lo hagan así como lo hicimos acá por pasos y que siempre vayan resolviendo primero lo que está en los paréntesis más centrales, ¿no? Es decir, lo que está dentro de mayor número de paréntesis. Así no hay pierde. Porque sí, efectivamente, algo que pasa muy común cuando calculamos cuantiles es que, por ejemplo, se nos olvida sumar el límite inferior o se nos olvida multiplicar por la amplitud. Y también otra cosa que pasa muy común es que si no ponemos paréntesis, acuérdense que tanto las calculadoras como las computadoras lo que hacen primero es dividir, después multiplican, después suman y después restan, en ese orden. Entonces, si nosotros no le decimos cuál es el orden exacto que queremos que sigan, lo va a hacer así. Es decir, en esta ecuación, lo que primero estaría haciendo es multiplicarme este valor, este último valor, por la amplitud de clase. No, primero lo que me haría sería dividir esto. Después me lo multiplicaría por esto.
después sumaría y después restaría. Entonces me queda completamente cosas diferentes, ¿no? Entonces por eso, aun cuando pequen, como yo aquí, de exceso de paréntesis, es mejor ponerle muchos paréntesis para que nos salga el datito. Y si lo hacemos a mano, es mejor empezar por lo que está más adentro de paréntesis y después irnos hacia lo que está afuera. Entonces esa es la forma más sencilla, ¿no? Vamos a hacer entonces, Maestra. ¿cómo van los demás? ¿Ya les salió su valor? Bueno, yo de hecho ya lo intenté, pero no sé si esté bien. ¿Ok? No sé si me podrá ayudar a checar. Vamos a checarlo entonces. A mí me tocó, bueno, con Lisset, creo que se llama, el cuantil, ¿o qué es? Ajá, cuantil 4. 4, ok. Vamos a checarlo entonces. Primero dícteme cómo le quedó aquí estos datos y ahorita vemos el resultado. Ajá, sí. Es igual al límite inferior. Bueno, le puse 7.37 ¿Ok? Ujú. más 40, que es la posición, entre Ajá, 5, ajá. menos X, FI más. Ah, no, 40 ya la tenemos, ¿no? Porque es 50 por 4, 200. Entre 5 es igual a 40. Ya hicimos esta parte, ya no necesitamos dividirlo entre 5. Ya nada más sería 40 menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior. Que si Entonces está... lo hago otra vez porque yo lo dividí entre 5. Ajá, no, esto ya no lo necesitamos hacer. Como tal es la fórmula, pero como ya lo hicimos nosotros antes, ya aquí pasamos el dato exacto. Entonces sería 40 menos, bueno, serían 25, yo le puse. École, exactamente. 40 menos 25. Ajá. Y ahí se tiene que Maestra, restar, ¿no? Menos 1 también. Bueno, nada más No, tenía esa duda hace rato. no, simplemente esto, si ve, por eso están en subíndice, porque esta I menos 1 nos indica que no es la I de este mismo límite, sino que es la I anterior. Entonces, no le tenemos que restar esto simplemente es indicativo que es la anterior. Ok, Ujú. ok, entonces ya se lo hago y ahorita le doy el Ok, resultado. va que va. Maestra, Sí, en el cuantil 1 me salió 11.25. 11.25. Vamos Ujú. a checarlo. Váyame diciendo qué datos le puso. Ay, en el límite le puse 6.15. ¿Ok? Ajá, Más, ajá, y en el, le puse 10 porque es el 1. ajá, exactamente, es Menos, el 10. menos 6, Menos 6, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿ok? entre 4. Entre 4, muy bien. Y ya lo multipliqué por 0.6, ¿Ok? y eso me dio de resultado. Ok, es un poco alto, vamos a checarlo. Igual ahí nos faltó también otro paréntesis. Sí. Vamos a checarlo acá. Ok, entonces me dijo usted que es el primero, entonces está en la posición 10, por lo cual su límite inferior era ¿no? 6.15. Sí. A eso le vamos a sumar la posición, que pues ya nos dijo que está en la posición número 10. Déjeme ver si acá la tengo. No, acá la tengo. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que era 6. Eso lo vamos a dividir entre la frecuencia del mismo intervalo de clase, que es 4, y eso a su vez lo vamos a multiplicar por nuestro intervalo de clase, que es 0.6. A ver, aquí me hizo algo raro. Voy a corregirlo. Ya está bien. Y me dice que es 6.75. Igual chéquele porque a lo mejor ahí le salieron menos decimales y al momento de sumarlo, le sumó más. Sí, ¿Ok? sí. Listo.
Ya lo hice, maestra, pero ¿Cuánto le salió? lo hice, bueno, de dos maneras, Ajá, pero no sé la correcta. Ya lo hice como, bueno, lo dijo, bueno, como me dijo, ella es 7.37 ajá, más 40, ajá, 25 sí, entre 16 ok, por 0.6. ok, Entonces, el primer resultado me salió 30.4325. ok, Y bueno, el otro, pero bueno, primero hice lo de dentro, 40 menos 25 entre 16. Ya ajá. después lo hice y me salió 4.9845, pero no sé cuál bien. Ahora vamos a calcularlo acá Sí, maestro. para comprobar cuál es el correcto. Entonces tenemos que, sí es el cuarto, ¿verdad? Sí, Ok, entonces decíamos que era la posición número 40 y encontró la posición número 40 en el intervalo de clase número 5, entonces su límite inferior fue 7.37. A eso le sumó la posición, que era 40, menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior, que era 25. Eso lo dividió entre la frecuencia del intervalo, que es 16, y eso a su vez lo multiplicó por la amplitud de clase, que es de 0.06. Ah, ya le puse mal, es un paréntesis, ok. Y a Miguel le dio 11.25 el quintil 1. Ok, listo. Entonces nos sale 7.93 el cuarto quintil. una pregunta, maestra. Ajá, sí, dígame. Por ejemplo, que lo multiplicamos por 0.6, o sea, eso no tiene que ver, o sea, los ceros, porque arriba decía 0.600. Ah, si están a la derecha del punto, no. Esto es lo mismo que si le quitamos así, ¿no? Porque este es un punto. Ujú. Entonces, Ok, ese no hay problema. Si está después del punto, los ceros hacia la derecha ya no importa. Inclusive, nos podría salir así algo exagerado, ¿no? No importa porque de todos modos estamos hablando del 60% después del o de punto. 0.6 o de 0.6 o un 6 décimas, ¿no? Ahí sigue siendo el mismo, aunque acá le pongamos más ceros. Maestra, yo ¿Están? tengo el 3, ¿O el 3 ya lo tiene? Ok, muy bien. sí, ¿Cuánto le salió? 7.55. 7.55. Ese sí me late porque sí está entre estos dos datos. Vamos a todos modos a calcularlo acá. ¿Me va Ujú. diciendo usted cómo lo calculó? Sí, es la frecuencia que es 7.37. ¿Ok? Luego eso, Acá, ajá. Más, luego más la posición 3 que es 30, que es 30, ¿ok? menos la frecuencia absoluta anterior que es 25, Que es 25, muy bien. entre la frecuencia, ahí, la frecuencia de intervalo que es 16 16, muy bien. y eso por 0.6. Por mi amplitud. Creo que me falta un paréntesis. Listo, exactamente. Nos salió igualito. Ok, muy Ok, bien. Vamos gracias. a hacerlo ahora con los deciles, nomás para que En ese me practiquen tocó a otra mí vez. también, pero yo lo puse con un 15, maestra. Creo que ahí me confundí entonces. Ajá, 15, por ahí le faltó algo. Entre 15, ajá, entre 15 en lugar de entre 16. Ah, ya. Ah, sí, sí, justo, ¿no? Porque acuérdese que es el mismo, en el mismo intervalo de clase. Ujú. Entonces, sí, efectivamente sería 16. Por eso nos faltó ahí unas cuantas décimas. Muy bien, ok. Vamos a hacer entonces ahora los deciles. Vamos a repartirnos, pero ahora, en vez de que sean 2 por persona, ahí sí estaba bien porque era para comprobar que le salió a uno y que le salió a otro. Ahora nos va a tocar uno por cabeza, ¿vale? Entonces, a ver, Anaí,
Bueno, vamos a empezar ahora al revés. Mayra, le toca el decil número 1. Saraí, le toca el decil número 2. Miguel, le toca el decil número 3. Lisbeth, le toca el decil. Ah, pero Lisbeth creo que estaba ocupada. Ok, Kevin, le toca el decil número 4. Carla, le toca el decil número 5. Joshua, le toca el decil número 6. Arturo, le toca el decil número 7. Andrea, le toca el decil número 8. Ah, al revés. Anaí le toca el decil número 9 y yo mientras voy haciendo el decil número 10. Ah, no, pero el decil número 10 no lo tenemos que calcular, ¿verdad? Ah, qué suertuda soy, porque ese ya sabemos que es el último valor. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es el mismo procedimiento, solamente que ahora, al ser deciles, pues tenemos esta K entre N se divide entre 10. Y también lo hacemos primero para encontrar la posición, ¿no? De tal forma entonces que 50 entre 10 es igual a 5. 2 por 50 son 100. Entre 10 igual a, aquí me faltó, igual a 10. 3 por 50, 150. Entre 10 igual a 15. 4 por 50. Entre 10, ay, sí está bien. 4 por 50, es que me falta un paréntesis. Entre 10 igual a 20. 5 por 50. Entre 10 igual a 25. Aquí ya nada más voy a sustituir. 6 por 50 entre 10 igual a 30. 7 por 50 entre 10 igual a 35. 8 por 50 igual, entre 10 igual a 40. Y 9 por 50 entre 10 igual a 45. Estas van a ser nuestras posiciones de donde se encuentra cada uno de mis deciles. Entonces, estos valores son los que voy a sustituir aquí. Vamos a copiarlos para dejarlos aquí arribita. Pero todos no se van a ver. Oiga, maestra, ¿y el decil puede ser exactamente al quintil? Porque el mío tendría los mismos datos que el anterior. Sí puede ser. ¿Cuál le tocó? El sexto. El sexto, y hace rato le tocó el tercero, ¿no? El tercero, ajá. Exactamente, sí. Porque, vea, si nosotros dividimos, ¿no? Como en este caso, aquí dividimos en 5. Lo que estaríamos haciendo es ahora dividirlo una vez más, ese. Entonces, aquí vamos a tener primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil, quinto decil y sexto decil. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, es que no estaba en deciles, estaba en cuartiles. Digo, no estaba en quintiles, estaba en cuartiles. Vamos a tener que recorrer un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Maestro, 3, creo 4, que ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hasta me pasé uno.
Si ve usted, pues justamente, ¿no? Por eso justamente pasa esto que decíamos de la mediana, que es de posición y que es de medida de tendencia central. Porque si ve usted, nuestro tercer quintil, les voy a poner de diferente color. Bueno, sería 1, 2, 3. Estaría acá. Y si ve, coincide exactamente con el sexto decil. Solamente que en una estamos dividiendo nuestra serie entre 10 partes y la otra entre 5 partes. De tal forma entonces que mi segundo quintil va a coincidir con el cuarto decil. El cuarto quintil va a coincidir con el octavo decil, ¿no? Pues porque cambia en cuántas partes estamos dividiendo. Entonces sí puede ser exactamente el mismo. ¿Ok? Listo. ¿Quién le salió ya? Vamos a quitar esta de aquí. Y vamos a poner ahora la de decil. ¿A quién ya le salió? ¿A quién ya le salió por ahí su cálculo? A mi profesora, pero no sé si esté bien. ¿Ok? ¿Cuál es y cuánto le dio? El 10 número 2. 2, ¿ok? Y me dio 6.75. Le dio 6. El 2, profesora. Ah, el 2. 6.75. Ok. Aquí la forma más fácil de calcularlo, pues es porque el decil 2 tiene que coincidir con el quintil 1, ¿no? Entonces, vea, si es exactamente igual, ¿no? Entonces, está bien. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Se los pongo aquí para que lo tengan a la vista. ¿A quién le coincidió? Ya no me acuerdo a quién fue. A mí, maestra. A Joshua. Y le tocó ahora el sexto decil, ¿verdad? Sí. Entonces su sexto decil tiene que coincidir con el tercer quintil, que era 7.5575. ¿Sí le dio eso mismo? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces ese también podemos considerar que está bien. ¿Quién más? Bueno, se los dejo así tantito porque se los estoy mueve y mueve y a lo mejor por eso no pueden calcular. Maestra, Ajá. yo ya hice el mío. ¿Cuánto le salió? No sé por qué en calculadora sale, pero me salió a mí 18.43. 18.43. ¿Cuál le tocó? ¿Cómo se llama? Bueno, es el cuarto, pero ¿cómo se llama? Cuarto. ¿18 punto qué? 43. 43. Creo que está un poco altito. Vamos a checarlo. Vamos a Sí. checarlo de este lado. Ok, nos dice que es el decil número 4. Mi decil número 4 se encuentra en la posición 20. Entonces, mi límite inferior, Es bueno, de entrada, tendría que 7.37. coincidir con mi quintil número 2, ¿no? Que creo que fue 7.16. Pero bueno, vamos a calcularlo. Nuestro límite inferior, entonces, se encuentra en la posición número 20, ¿no? La posición número 20, según mi frecuencia acumulada, se encuentra en el cuarto intervalo. Sería entonces 7.36. A ese le voy a sumar la posición que dijimos que es, acá está el lugar número 20, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior. Si estoy en el tercero,
perdón, en el cuarto, entonces la del intervalo inmediato anterior es 25, no, es 10. Eso entre mi frecuencia del mismo intervalo, que sería 15, y eso lo voy a multiplicar por mi intervalo de clase. Me falta ahí un paréntesis, 1, 2, acá me falta 1. Eso lo voy a multiplicar por mi intervalo de clase, que es 0.6. Y le cierro paréntesis. Listo. Me dice que es 7.76. Por ahí se me hace que le sumó con más de un decimal o algo así. Sí, de Por hecho, eso me salió tan alto. ajá, lo había hecho con los anteriores, Ajá. pero a ver, déjalo volver a hacer. A ver si me sale. Maestra, ¿le puede subir tantito, por favor? Sí. ¿Ahí? Sí, maestra. A ver, por acá alguien más ya lo... Quintil 3, 7.56. A ver, ahorita lo checamos. Lo checamos. Quintil 3, 7.56. Sí, sí, ya redondeado justamente nos da tercer quintil 7.56. Muy bien, Miguel. Pero de una vez calcúlele su decil, a ver cuánto le sale su decil. Listo, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más ya tiene por ahí su datito? Yo, profesora, Ajá. ¿Cuál le en tocó? el 7 En me el salió 7. Ajá. 8.345. 8.345. Yo creo que Ajá. está muy bien. De todos modos, vamos a comprobarlo. Váyame diciendo qué hizo. Ahorita va a decir, ya no me acuerdo qué hice. Ok, decil número 7, ¿no? Tenemos acá. Nuestro decil número 7 se encuentra en la posición 35. Entonces vamos a buscar la posición 35. La posición 35 en mi frecuencia acumulada se encuentra en el intervalo de clase número 5 y me dice que el límite inferior es 7.37. A ese límite ok, ahorita checamos el decil 3. Ok, listo. Entonces, este era el decil 7. Ok, entonces a este le vamos a sumar la posición, que ya la tenemos acá calculada. El 7 es 35. Menos la frecuencia del intervalo inmediato anterior. Si estoy en el intervalo número 5, entonces la frecuencia anterior es 25. Cierro mi primer paréntesis y eso lo voy a dividir entre la frecuencia del intervalo, que me dice aquí que es 16. Y eso a su vez lo voy a multiplicar por mi intervalo de clase, que es 0.6. Y me sale 7.745. Me salió 1.5 menos. Chéquele ahí a ver qué le Sí, ya sobró. vi. Sí, ¿Sí? es que lo multipliqué, le sumé 7.97 en vez de que era el otro de 7. ¿Lo puedes ver, por favor? Ajá. Este de En vez de, 7.37.
Ajá. Ajá, Ok, sí. o eso. Ajá. Ya, sí, pues por eso nos salió un poquito más alto. Ok, muy bien. Vamos entonces a checar, Miguel, a usted le tocó el decil número 3. Acá está. Ok, vamos a calcularlo. ¿Cuánto le salió a usted? Déjeme anotarlo aquí. Le salió 7.56. Acá. 7.56. Vamos a calcularlo al ladito. Nuestro decil número 3, lo tenemos acá, está en la posición número 15. Nuestra posición número 15 en la frecuencia acumulada lo encontramos acá en el intervalo número 4. Entonces, mi límite inferior va a ser 6.76. A eso le voy a sumar la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, que entonces es 10. Le voy a restar la frecuencia de mi mismo intervalo, que es 15. Eso lo voy a dividir. No, ahí me faltó algo. Que es es 5, ya, es que esta es mi posición. Quedó así. Me faltó aquí la posición. La posición, si es el 3, es la posición número 15, ok, ahora sí. Menos la frecuencia de mi intervalo inmediato anterior, que es 10, entre mi frecuencia del intervalo, que es 15, y eso lo voy a multiplicar por la amplitud de clase, y cierro ese paréntesis. Listo, me salió 7.76, no, 6.96. Me salió un poquito más bajo. A ver, chéquele ahí qué le falló. ¿Listo? ¿Alguien más, chicos? Aquí, ojo también, recuerden que la frecuencia acumulada es la del intervalo anterior. Vamos a estar usando siempre. Por eso es importante que lo primerito que tenemos que hacer es identificar la posición, ¿no? Porque en función de la posición ya sabemos en qué fila vamos a encontrar nuestra frecuencia absoluta y en qué fila vamos a encontrar la frecuencia acumulada anterior, ¿no? Entonces, ok. Maestra, Sí. a mí me tocó el número, 5. Ajá. Me salió 7.36. El 5 y le salió 7.36. Me suena que está muy bien calculado. Vamos a comprobarlo. A lo mejor es un poquito más, pero bueno, vamos a ver. Le tocó a usted el 5, entonces estamos hablando que se encuentra en la posición 25, ¿cierto? Mi posición 25 la encuentro en el intervalo de clase número 4 y me dice que el límite inferior es 6.76. A ese le voy a sumar la posición que dijimos que era 5, que es 25, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, que sería 10, entre la frecuencia de mi intervalo, que sería 15, y eso lo voy a multiplicar por la amplitud de clase, y ya cierro en paréntesis. Y me dice que es de 7.36. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces a lo mejor acá hay algo mal. Déjeme ver. Porque me salió más alto. Ok, es AB6. A ver. AO53, sí. Menos AB6. Así está bien. Y luego tenemos 10 y 15 AE y AD.
A de 5, A de 6, si está bien, por AN entre 24. Ok, sí, no, sí está bien, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Ya tenemos entonces nuestros deciles. ¿Alguien más por ahí que le falle o que le falte? ¿Todo bien? Ok. Nada más por simple vanidad, vamos a calcular uno de los percentiles. Y digo por simple vanidad porque pues no tendría mucho caso porque tenemos solo 50 datos, ¿no? Pero vamos a hacerlo para que ustedes vean. Díganme un número entre 1 y 100 para ver qué percentil calculamos. A ver, acá ya nos dijeron. 85. Ok, vamos a calcular el percentil 85. Entonces tenemos aquí que va a ser la posición número 85 de nuestros percentiles. Es decir, 85 por 50 entre 100. Aquí me puso 101. 100. Me dice que está en la posición 42.5. Entonces, mi posición 42.5 la encontraría yo en mi intervalo de clase número 6, ¿no? Aquí tengo la 46, sería la 42.5. Ok, pero es 42.5, sería la 42.5, pero de 100, ¿no? Yo aquí tengo 50, entonces va a ser esta posición, pero dentro de mis 50 datos. Ay, ¿ahora qué hice? 42.5, no es entre 50. Entre 2, ¿no? Porque este es 42.5 de 100. No, sí, pero sí es esa, 42.5, porque si no sería la posición 85. Ok, sí está bien. Entonces tengo aquí en 42.5, se encuentra aquí. Vamos entonces a calcularla. Y es el percentil 85. Mi posición 42.5, entonces dijimos que está en mi intervalo de clase número 6. Mi límite inferior será 7.98. A este le vamos a sumar la posición, que ya dijimos que es esta de acá, 42.5, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior. Si estamos en el intervalo 6, entonces la anterior es 41. Eso lo vamos a dividir entre la frecuencia de mi intervalo, que me dice que es 5, y eso a su vez lo vamos a multiplicar por mi intervalo de clase. No, me dice que me falta un paréntesis, sí, pues por eso voy a multiplicar. Ok, y ahora sí cierro mi paréntesis. Y me dice que mi percentil 85 se encontraría con el valor 8.16. École, a Miguel le salió lo mismo. Muy bien, Miguel, école. Entonces vean, ¿no? En este caso decíamos, bueno, pues sí se puede calcular, pero no tiene mucho caso porque tengo 50 datos, ¿no? Tendría que tener 100. Muy bien. Después vamos a calcular otro dato que es el rango intercuartilar. Este rango intercuartilar me dice que voy a usarlo con mis cuartiles, por eso es cuartilar, cuartiles. Recuerden que mis cuartiles me indican que mi serie la dividí entre 4 y me dice tu rango intercuartilar lo vas a obtener restándole al cuartil 3. Recordemos que el cuartil 3 es el último valor o el número máximo, o el valor máximo menos tu cuartil 1, ¿no? Es decir, me está diciendo que el rango que hay entre mis cuartiles, pues va a ser, vamos a quitar los que no necesitamos.
El rango intercuartilar va a ser la distancia que hay entre mi cuartil 1 y mi cuartil 5. Es decir, de aquí hacia acá, esto es mi rango intercuartilar. Entonces, lo voy a calcular. Ya tengo aquí los valores de mi cuartil 3 y mi cuartil 1. Simplemente los resto. Entonces será donde los puse. Acá están arriba. Aquí está mi cuartil 1 y mi cuartil 3. El valor de mi cuartil 3 es 7.8375 menos mi cuartil 1, que fue 6.86. Y mi rango intercuartilar es de 0.978. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la distancia o la magnitud que hay entre mi cuartil 3 y mi cuartil 1, es decir, entre el 100% y el 25% de mis datos, es de menos de un minutito, ¿no? De 0.97 minutitos. Entonces, listo. Ya tenemos hasta ahí todo lo que vamos a estar calculando para nuestra base de datos. Les voy a presentar entonces ahora la base de datos. Aquí en esto, para la base de datos, con que calculemos, ustedes van a elegir si calculan cuartiles o calculan quintiles. ¿De qué va a depender? Pues de ver qué nos da más información que sea más valiosa. Si es más valioso hablar, por ejemplo, del 25% de nuestros datos, a partir de qué dato está, o si es a partir del 60%. Es decir, ustedes van a elegir ahí si calculan cuartiles o quintiles, pero tendrán que calcular todo esto. Moda, mediana, media, mínimo, máximo, rango, rango medio, desviación estándar, varianza, los cuartiles o quintiles, ¿no? Vamos a ponerle aquí, cuartiles o quintiles, los que ustedes prefieran, y además entonces también nuestro rango intercuartilar, que ya dijimos que es igual a mi cuartil 3, acá lo tengo, menos mi cuartil 1. Ahí se los dejo para que lo tengan a la mano y lo chequen, ¿no? Y aquí, bueno, serían o los 4 cuartiles o los 5 quintiles, como ustedes decidan. Tendrán que hacerlo por cálculo y por fórmula. Entonces aquí tenemos función, bueno, por función. Y también por fórmula, ¿no? Acuérdense que hay unos que solamente los calculamos por fórmula, como el rango medio, el rango y el rango intercuartilar. Ese solo se calcula por fórmula, ¿no? Y los cuartiles y quintiles también. Vamos a quitar este de aquí. Déjenme, le doy guardar porque se los voy a compartir para que ustedes lo tengan allá a la mano y les sirva de guía. Porque es todo lo que tienen que hacer para su base de datos, ¿vale? Déjenme, minimizo entonces este. Y les comparto la base de datos para que la vean. Dejo de compartir esa y mi base de datos está acá. Listo, aquí la tenemos. Cuando tenemos una base de datos, acuérdense, solamente les van a tocar por persona 3 preguntas. Entonces, me van a incorporar ustedes una hoja con la carátula donde me diga su nombre y cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las preguntas que les tocaron, no? Pueden eliminarlas todas, nada más le dan clic aquí. A ver, ¿por qué no me quieres? Ya sé, porque le di quitar en vez de habilitar. Ok, entonces déjenme la vuelvo a abrir.
Ahí va. ¿Ya se ve o todavía no? No, ¿verdad? Entonces, otra vez. Compartir. Aquí le damos habilitar edición. Acuérdense, para poderla manejar, le damos habilitar. ¿Y ahora por qué? Otra vez acá. Ya se ve, ¿verdad? Entonces les decía, me van a agregar una hoja. Le dan clic acá. Y esa hoja me la ponen hasta el principio. Nada más la jalan. Me van a poner ahí su portada, donde me van a indicar su nombre y las preguntas que les tocaron. Dijimos que van a ser 3, ¿ok? Van ustedes a revisar primero su base de datos. Por ejemplo, si ya tengo aquí, ¿no? Que es una variable cualitativa, nos van a tocar 3. Una cualitativa, una cuantitativa que ya tenga rangos y una cuantitativa donde tengo que aplicar regla de Sturges para crear mis propios intervalos, ¿ok? Pero, por ejemplo, vean, aquí en esta, si ustedes ven, hay que limpiar nuestra base de datos. Siempre que recibimos una base de datos, primero hay que revisarla, ¿no? ¿Qué es lo que tiene y cómo la vamos a trabajar? Por ejemplo, aquí lo que esperábamos era que todos nos contestaran el número. Sin embargo, hay algunas personas que contestaron con número y letra y otras que contestaron con palabras, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es limpiarla. ¿A qué me refiero con limpiarla? Pues dejar los datos unificados para hacerlo. Entonces, si aquí me dice una, pues de una vez lo voy modificando. 3 perros y 8 gatos son entonces 11 y ahí tenemos un sesgo. Y vamos limpiándola para que todas nos queden numérico, ¿no? Esta, por ejemplo, son 1, 2, 3, 12, 8, 13. Tenemos por ahí algunos sesgos. 3, 2, 2, 16, 15 peces y una perrita. Ok, pues ya aquí son 16, ¿no? Pueden ustedes dejarla así y copiarla al lado, como ustedes decidan. De todos modos, yo tengo la original base de datos, pero por ejemplo, ¿no? Si digo, bueno, no quiero perder como tal la información, la voy a pegar al lado y voy entonces a transformarla, ¿no? Ahora sí aquí ya la edito. Para que pueda yo manejar toda mi base de datos. Si no, así con letras y números no la voy a poder trabajar. También, por ejemplo, esta, bueno, es cualitativa, no hay problema. Tenemos, por ejemplo, esta otra. ¿Qué edad tiene tu mascota? Pasa lo mismo, ¿no? Hay quien nos contestó solo con número, hay quien nos contestó con número y letra, hay quien nos contestó incluso con meses o años, ¿no? Entonces, hay que limpiarla, hay que convertirla toda en numérica. Entonces, aquí sí vamos a tener que trabajarle un poquito más. 3 años y medio, pues son 3 años. 2 años, ¿qué? 2 meses a 10 años. Ah, es que seguramente esta persona tenía muchos animalitos. Entonces elegimos, por ejemplo, el que tiene más años. 4 años. De 2 a 10 años, seguramente también son personas que tienen muchos animalitos. Le dejamos los más. Y le vamos a dejar los más viejitos, no porque sea lo más común, sino porque normalmente los animales más viejitos necesitan alimento más específico, ¿no? Ya van usando esto que es para perritos viejitos, etc. Entonces vamos a irla limpiando. Ok, esta es cualitativa. Quiero encontrar una donde ya tenemos los rangos. Acá, ¿no? Por ejemplo, acá ya habíamos dado meses. A ver qué dice. Al mes, ¿cuántas veces compras alimentos para tu mascota? Ajá, en esta ya habíamos dado rangos. Teníamos rango 1, rango 2, rango 3, ¿no? Que eran justo así de 2 a 4 veces, una vez al mes, más de 5 veces. En este caso, pues ya tenemos esos rangos. Entonces, para clasificarlo, pues lo podemos dejar como estaban nuestros rangos, que es una vez al mes, de 2 a 4 y más de 5 veces. Lo podemos dejar así, pero entonces obviamente vamos a procesar cuantitativamente nuestra información. Ay, qué loco, me lo cambia. Vamos a dejarlo como número 2 a 4.
Vamos a tenerlo que poner entonces en texto. 2 a 4, ¿no? Entonces, estos rangos los podemos dejar así. Aquí ya no vamos a necesitar calcular regla de Sturges, porque ya tenemos nuestros rangos, pero sí vamos a tener que operarla como variable cuantitativa. Es decir, todo esto que vimos ahorita lo vamos a tener que calcular. Media, moda, mediana, rango, desviación, rango medio, varianza, todo eso vamos a tener que calcular. En el caso de estas preguntas que son abiertas, aquí sí vamos a tener que aplicar nuestra regla de Sturges. De tal forma entonces que a todos les va a tocar una pregunta cualitativa. En la pregunta cualitativa, ¿no? Por ejemplo, esta, pues no necesitamos como tal media, mediana, moda, desviación estándar, porque ¿cómo sacamos la media de perros, gatos y cuyos? Imposible, ¿no? Sí podemos sacar a lo mejor una moda. Ah, bueno, pues lo que más tienen son perros. Ajá. Lo que sí vamos a elaborar son nuestras tablas de frecuencia. En las que son cuantitativas, aquí además de calcular nuestra tabla de frecuencia, vamos a calcular nuestras medidas de tendencia central, nuestras medidas de dispersión y nuestras medidas de posición. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes para la evaluación de esta segunda unidad. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? Ahorita por correo les voy a mandar entonces qué número de pregunta les toca trabajar, que acuérdense van a ser 3 a cada uno de ustedes. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Yo el día viernes no me pude conectar, ya que tenía fallas en el internet. Usted dice que es para la evaluación de la segunda unidad. ¿Es la primera evaluación? ¿O ya Es la sería primera evaluación. Vamos a tener 3 evaluaciones. Una de la segunda unidad, una de la tercera unidad y una de la cuarta unidad. Por decirlo así, lo de la primera es esto que hicieron ustedes de recabar las encuestas y que es en equipo, y la de la tercera unidad también va a ser en equipo. La de la segunda unidad, que es esta, y la de la tercera unidad, que es lo de las series de tiempo, esas se van a entregar de forma individual. Por eso es que a cada quien le voy a asignar 3 preguntas, porque van a entregar un archivo de Excel en el Classroom, ¿no? Les voy a abrir ahí la tarea, que en realidad es la evaluación, para que ustedes me suban su archivo. Y tendrán que haber realizado todo esto que vimos, ¿vale? Ok, sí, maestra, gracias. ¿Sí? Ok. Si no pudo ver la clase, ya está ahí disponible el video para que cuando tenga tiempecito lo cheque también. ¿Va que va? Sí, sí, maestra, gracias. Ok. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Todo No, bien? profesor. ¿Sí? Ok, váyanlo trabajando. De todos modos, ahorita les mando qué preguntas les van a tocar. Revísenlas. Y si tienen alguna duda o problema, mañana me comentan, para que chequemos esas dudas. Pero ya mañana empezamos entonces con la siguiente unidad, que es nuestra unidad 3, ¿vale? Entonces, por eso traigan sus dudas, para que si hay dudas todavía de esta unidad, de una vez lo chequemos. ¿Listo? Que tengan un lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Igualmente. Nos estamos viendo. Buen día. Gracias. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos.